Josué, capítulo 1. Yo estaré contigo. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. Le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates, todo el territorio desde los hititas al gran mar, hacia el lado del sol poniente, será su tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo, llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Josué dio esta orden a los escribas del pueblo. Recorran el campamento y den al pueblo estas instrucciones. Preparen sus provisiones, porque en 3 días más van a atravesar el Jordán para ir a conquistar el país que les dará Yahvé su Dios. Josué se dirigió luego a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Acuérdense de lo que Moisés, el servidor de Yahvé, les mandó. Yahvé su Dios dijo: les ha dado este territorio para que sea el descanso de ustedes. Pero van a dejar a sus mujeres, a sus niños y a sus rebaños en este territorio que Moisés les dio a este lado del Jordán, y pasarán armados delante de sus hermanos. Todos ustedes que son guerreros valientes los ayudarán hasta que Yahvé haya dado a sus hermanos el descanso, así como lo hizo con ustedes, y hasta que tomen posesión también del territorio que Yahvé les asignó. Entonces volverán ustedes a las tierras que les tocaron, es decir, al territorio que les dio Moisés, a este lado del Jordán, hacia el lado del sol naciente. Le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos mandes e iremos a donde quieras enviarnos. Te obedeceremos en todo, igual como obedecimos a Moisés. Y ojalá Yahvé tu Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Aquel que no te obedezca ni haga caso de lo que tú mandes será reo de muerte. En cuanto a ti, sé valiente y mantente firme. Capítulo 2. La historia de Rahab. Josué, hijo de Nun, despachó desde Sittim secretamente a 2 espías. Les dijo: vayan, observen bien el terreno y la ciudad de Jericó. Después de recorrer su camino, entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Allí pasaron la noche. Le avisaron al rey de Jericó: unos hombres israelitas llegaron aquí, han venido para observar el terreno. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz que salgan esos hombres que se han alojado en tu casa, pues han venido a informarse de nuestro territorio. Pero la mujer escondió a los hombres y respondió: esos hombres que llegaron a mi casa se fueron al caer la noche, cuando se cierra la puerta de la ciudad, y no sé para dónde partieron. Si ustedes salen inmediatamente en su persecución, tal vez los atrapen. En realidad, los había hecho subir a su terraza y los había escondido bajo unos atados de lino que tenía allí. La gente se lanzó en su persecución en dirección al Jordán, hacia el lado de los vados, y apenas salieron, se cerró la puerta de la ciudad. Todavía no se habían acostado los 2 hombres cuando ella los fue a ver en la terraza. Les dijo: sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros, y toda la gente de este país está atemorizada con ustedes. Nos han dicho de qué manera Yahvé secó ante ustedes el mar de los juncos
cuando salían de Egipto, y lo que ustedes hicieron a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a los que condenaron al anatema. Cuando lo supimos, se nos paró el corazón, y al verlos acercarse todo el mundo está ahora lleno de miedo, porque Yahvé su Dios es Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. Pero ya que les he hecho un favor, júrenme por Yahvé, que también ustedes harán un favor a la casa de mi padre, y dejen que vivan mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que les pertenece. Líbrennos de la muerte. Los hombres respondieron, te juramos por nuestras propias cabezas. Con tal que tú no reveles nuestra conversación, te trataremos con bondad y fidelidad cuando Yahvé nos entregue este país. Los ayudó a bajar por la ventana, porque su casa estaba construida junto a la muralla. Les dijo, huyan a los cerros para que no los encuentren los que los persiguen. Quédense allí escondidos 3 días, hasta que regresen los que los persiguen. Luego sigan su camino. Los hombres le dijeron, respetaremos el juramento que te hemos hecho. Cuando entremos en este territorio, amarrarás este cordón de hilo rojo a la ventana por donde nos hiciste pasar. Reunirás junto a ti, en tu casa, a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de entre ellos abre la puerta y sale de la casa, será responsable de su muerte y nosotros quedaremos libres. Pero si los nuestros ponen la mano encima de cualquiera que esté contigo en tu casa, nosotros seremos responsables. Pero no cuentes a nadie nuestro acuerdo, porque si no, quedaremos libres del juramento que acabamos de hacer. Les dijo, que sea como acaban de decírmelo. Los despidió y se fueron. Luego amarró el cordón rojo a su ventana. Los hombres al salir se dirigieron a los cerros. Allí estuvieron 3 días, mientras los que los perseguían buscaban a lo largo del camino sin encontrar nada. Los 2 hombres entonces bajaron de los cerros y atravesaron el Jordán. Se presentaron luego a Josué, hijo de Nun, y le contaron toda su aventura. Y añadieron, Yahvé ha puesto todo ese país en nuestras manos. Todos los habitantes de ese país están asustados con nosotros. Capítulo 3. Los israelitas pasan el Jordán. Josué se levantó muy de madrugada. Partieron de Sittim y llegaron a orillas del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento y dieron al pueblo estas instrucciones. Apenas vean el arca de la alianza de Yahvé su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, dejarán el lugar donde están y la seguirán, para que les enseñe el camino, ya que es un camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque mañana Yahvé hará cosas prodigiosas en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y colóquense a la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel, y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Y tú darás esta orden a los sacerdotes que transportan el arca de la alianza. Apenas lleguen a orillas del caudal del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se dirigió a los israelitas. Acérquense y escuchen las palabras de Yahvé su Dios. Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojará a los cananeos, a los hititas, los jebeos, los fereceos, los girgaseos, los amoreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan 12 hombres, uno para cada una de las tribus de Israel. Y apenas la planta de los pies de los sacerdotes que transportan el arca de Yahvé, el Señor de toda la tierra, haya tocado las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que vienen de río arriba se detendrán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha
y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Capítulo 4. Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a Josué: elijan entre ustedes a 12 hombres, uno por tribu. Les dirán que tomen 12 piedras del medio del Jordán y las lleven al lugar donde pasarán la noche. Allí las depositarán. Josué reunió a los 12 hombres que habían escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: vayan al medio del Jordán y échese cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de Israel. Serán para ustedes una señal cuando mañana sus hijos pregunten: ¿qué significan para ustedes esas piedras? Entonces les responderán: las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé cuando ésta atravesó el Jordán. Estas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron, pues, como Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se erigieran 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego todo el pueblo se apresuró en atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo a la cabeza del pueblo. Conforme a lo que Moisés había mandado, la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés se pusieron armados al frente de los israelitas. Eran más o menos 40,000 hombres que formaban la vanguardia de Yahvé y que avanzaban hacia las llanuras de Jericó. Ese día, Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y se le temió como se había temido a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué ordenó pues a los sacerdotes: salgan del Jordán. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, y desbordaron por ambas orillas como en los días anteriores. Era el 10 del primer mes. El pueblo subió del Jordán e instaló su campamento en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado en el Jordán. Luego dijo a los israelitas: cuando mañana sus hijos les pregunten qué hacen estas piedras aquí, ustedes les responderán: esto es porque Israel atravesó el Jordán en seco. Yahvé dejó en seco el lecho del Jordán ante nosotros cuando lo atravesamos, lo mismo que dejó en seco el mar de los juncos para que lo atravesemos. Sepan, pues, todos los pueblos de la tierra cuán poderosa es la mano de Yahvé, y teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Capítulo 5. La entrada en la tierra prometida, la circuncisión y la Pascua. Todos los amoreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse los israelitas. En ese tiempo, Yahvé dijo a Josué:
hazte unos cuchillos de sílex para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de sílex y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero todos los nacidos en el desierto durante el trayecto, después de la salida de Egipto, no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé. Yahvé se lo había jurado. Ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel. Pero en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: Hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto. Por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes, en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: Soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿Qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Así lo hizo Josué. Capítulo 6. La toma de Jericó. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: Mira, pongo a Jericó en tus manos con su rey y sus mejores soldados. Ustedes, los hombres de guerra, van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido del cuerno de carnero se prolongue, todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbará la muralla de la ciudad, y todo el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, reunió pues a los sacerdotes y les dijo: Llevarán el arca de la alianza, y 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego, volviéndose al pueblo, le dijo: Pasen y den una vuelta completa a la ciudad. Los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de los jubileos delante de Yahvé pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta, y la retaguardia caminaba detrás del arca. Se avanzaba al son de trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden: No lancen el grito de guerra, que no se les oiga hasta cuando les diga: griten. Entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad, dio una vuelta completa alrededor de ella, y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé.
Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía al arca de Yahvé. Se avanzaba al son de trompetas. El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento, y así se hizo durante 6 días. El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: «Lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será condenada al anatema, en honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab la prostituta con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema. No sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé». El pueblo entonces lanzó el grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno por el lugar que tenía al frente, y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anatema, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, incluso a los bueyes, corderos y burros. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado el país: «Entren en la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo juraron». Los jóvenes que habían sido enviados en reconocimiento entraron y sacaron a Rahab, a su padre, su madre y sus hermanos, con todas sus pertenencias. Instalaron a toda la familia fuera del campamento de Israel. Luego prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que había en ella, pero depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata, el oro, como también los objetos de bronce o de hierro. Josué dejó con vida a Rahab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy, porque ocultó a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. En ese momento, Josué hizo este juramento: «Maldiga a Yahvé al que quiera reconstruir esta ciudad. Pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor, instalará las puertas a costa de su hijo menor». Yahvé estaba con Josué y su fama se extendió por todo el país. Capítulo 7. Acán desobedece la ley del anatema. Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema, y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas. Desde Jericó, Josué envió hombres a Ai, que está al lado de Betabén, al este de Betel. «Suban y exploren el terreno», les dijo. Esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ai. A su regreso dijeron a Josué: «No vale la pena movilizar a todo el pueblo. Basta que suban hasta ahí 2 o 3 mil hombres para conquistarla, pero no fatigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos». Subieron más o menos 3,000 hombres del pueblo, pero los habitantes de Ai lo rechazaron. La gente de Ai les mataron como 36 hombres y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. En la bajada los masacraron. Presa del miedo, el pueblo se desanimó. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces: «Ay, Señor Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos en manos de los amorreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Qué puedo decir ahora? Los cananeos y todos los habitantes de este país
lo van a saber. Nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué: Levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Los israelitas no pondrán más resistencia a sus enemigos, darán vuelta a la espalda frente a sus adversarios, porque se volvieron anatemas. Ya no estaré más con ellos mientras no quiten el anatema de entre ustedes. Pues bien, vas a santificar a los israelitas. Les dirás: santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel. El anatema está en medio de ustedes, israelitas, y ustedes no pondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso comparecerán mañana por tribus. La tribu que retenga a Yahvé comparecerá por familias. La familia que retenga a Yahvé comparecerá por casas, y la casa que retenga a Yahvé comparecerá por cabezas. El que haya sido designado será quemado en la hoguera con todo lo que le pertenezca, porque fue infiel a la alianza de Yahvé y cometió un crimen en Israel. Al día siguiente, Josué se levantó muy de madrugada e hizo que compareciera Israel. Fue detenida la tribu de Judá. Hizo comparecer a las familias de Judá y fue retenida la familia de Será. Hizo que compareciera la familia de Será por casas y fue retenida la casa de Zabdi. Hizo que compareciera la casa de Zabdi por cabezas y fue retenido Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel, hijo mío. Ríndele homenaje. Dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué: Es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Cedí a la tentación y los tomé. Están ocultos en el suelo, en el centro de mi tienda, y la plata está debajo. Josué mandó a 2 hombres. Corrieron a la tienda. Todo estaba en la tienda bien escondido, y la plata estaba debajo. Lo sacaron entonces de la tienda y lo llevaron a donde estaba Josué con todo Israel. Y lo depositaron todo delante de Yahvé. Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Será, con la plata, el manto, el lingote de oro, los hijos y las hijas de Acán, junto con sus bueyes, sus burros, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Entonces Josué le dijo: ¿Por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé hoy día te traspase a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía, y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso, hasta el día de hoy, llaman a ese lugar el Valle de Acor. Capítulo 8. Josué conquista Ai. Yahvé dijo a Josué: No temas ni tengas miedo. Reúnete con todos los hombres de guerra y vayan a atacar a Ai. Pues has de saber que puse en tus manos al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su territorio. Tratarás a Ai y a su rey igual como trataste a Jericó y a su rey, pero podrán tomar el botín, sus despojos y el ganado. Prepara pues ahora una emboscada detrás de la ciudad. Josué se levantó con todos los hombres de guerra para atacar a Ai. Josué eligió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Les dio esta orden: Pónganse en emboscada muy cerca de la ciudad, detrás de ella. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos aproximaremos a la ciudad, y cuando salgan a nuestro encuentro como la otra vez, emprenderemos la fuga. Saldrán detrás de nosotros y los atraeremos lejos de la ciudad,
porque pensarán que huimos de ellos como la vez anterior. En ese momento saldrán ustedes de su emboscada y ocuparán la ciudad, ya que Yahvé su Dios la puso en manos de ustedes. Cuando se hayan apoderado de la ciudad, le prenderán fuego. Estas son mis órdenes. Luego Josué los despachó y se fueron a la emboscada entre Betel y Ahí, al oeste de Ahí. Josué se levantó muy temprano y pasó revista al pueblo. Luego, junto con los ancianos de Israel, avanzó hacia Ahí, a la cabeza del pueblo. Todos los hombres de guerra que estaban con él subieron, se acercaron y llegaron frente a Ahí. Acamparon al norte de la ciudad, dejando de por medio el valle entre ellos y Ahí. Josué tomó entonces 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí, al oeste de la ciudad. El pueblo había instalado su campamento al oeste de Ahí. Josué pasó la noche con el pueblo. La toma y desmantelamiento de Ahí. Al ver esto, el rey de Ahí se levantó muy temprano y salió con todo su pueblo al encuentro de Israel para atacarlo en la bajada que lleva a la Araba. No sabían que se había preparado contra ellos una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos y se batieron en retirada por la ruta del desierto. Entonces toda la gente que estaba en la ciudad se juntó para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se dejaron llevar lejos de la ciudad. Por último, no quedó nadie más en Ahí. Todo el mundo perseguía a Israel. Incluso habían dejado abierta la ciudad cuando se lanzaron en persecución de Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: «Esgrime la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, que te la voy a entregar en tus manos». Josué tendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad, y apenas hubo hecho el gesto, los que estaban emboscados salieron del lugar donde se encontraban. Corrieron, entraron en la ciudad y se la tomaron. Luego prendieron fuego a la ciudad. Al darse vuelta, los hombres de Ahí vieron el humo que subía desde la ciudad al cielo. No sabían por dónde escapar, porque el pueblo, que hasta ese momento huía al desierto, se volvía ahora contra ellos y los perseguía. Josué y todo Israel habían visto que los que estaban emboscados se habían apoderado de la ciudad, porque el humo subía de la ciudad. Regresaron pues y aplastaron a los hombres de Ahí. Estos se toparon con los israelitas por los dos lados, porque los de la emboscada salían ahora de la ciudad a su encuentro. Los masacraron sin dejarles ni un sobreviviente ni un escapado. Los israelitas capturaron vivo al rey de Ahí y se lo llevaron a Josué. Israel acabó de masacrar a todos los habitantes de Ahí, a los que perseguía en el campo o en el desierto. Todos murieron a espada hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ahí y pasó a cuchillo la ciudad. El total de los que cayeron ese día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos habitantes de Ahí. Josué no bajó su mano que blandía la lanza hasta que todos los habitantes de Ahí fueron condenados al anatema. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad, como Yahvé se lo había ordenado a Josué. Josué quemó Ahí y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, como se la ve todavía hoy. Hizo colgar de un árbol al rey de Ahí y allí lo dejó hasta la tarde. A la caída del sol, Josué mandó que bajaran el cadáver del árbol. Lo pusieron a la entrada de la ciudad y echaron encima un gran montón de piedras que se ven todavía hoy. Josué renueva la alianza en Siquem. Josué levantó entonces en el monte Ebal un altar en honor de Yahvé, el Dios de Israel. Era un altar de piedras naturales que no habían sido talladas por el hierro, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dispusieron holocaustos en el altar en honor de Yahvé, y se ofrecieron sacrificios de comunión. Josué escribió allí en unas piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, sus escribas y sus jueces, estaba allí formado a los dos lados del arca, mirando a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé.
El extranjero se mezclaba allí con el hombre de ese país. La mitad estaba al lado del monte Garizim y la otra mitad al lado del monte Ebal, según la orden que Moisés, el servidor de Yahvé, había dado antes para la bendición del pueblo de Israel. Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, como está escrito en el libro de la ley. Josué leyó las instrucciones de Moisés sin exceptuar nada, en presencia de la comunidad de Israel, en presencia de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que vivían con ellos. Capítulo 9. La astucia de los Gabaonitas para escapar a la destrucción. Los reyes de la región más allá del Jordán supieron todo esto. Inmediatamente, tanto en la montaña como en el llano, en la costa del Gran Mar, como en los alrededores del Líbano, los hititas, amoreos, cananeos, fereceos, yebeos y jebuseos se reunieron para atacar juntos a Josué y a Israel. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas. Se vistieron con ropas viejas, y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron ante Josué en el campamento de Gilgal. Y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos: ¿y si ustedes viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos en ese caso hacer una alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé tu Dios nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje, vayan a verlos y díganles: somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente cuando lo tomamos en nuestras casas el día que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esa alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivía cerca de ellos. Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabaón, Carifá, Berot y Kiriat Yarim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad: les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Ahora no podemos ponerles la mano encima. Actuemos pues con ellos de esta manera. Los dejaremos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia debido al juramento que les hicimos. Pero serán los siervos de toda la comunidad, partirán la leña e irán a buscar el agua. Eso decidieron los jefes. Josué los reunió y les dijo: ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad viven cerca de nosotros. Ustedes son ahora malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron: nos habían dado a conocer las instrucciones de Yahvé tu Dios a Moisés
su servidor. Yahvé les dará todo el país, pero ustedes exterminarán a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos. Trátanos como te parezca bueno y justo. Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados, pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que éste debía designar, y todavía lo hacen. Capítulo 10. El sol se detuvo sobre Gabaón. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ahí y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ahí y a su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos, y le entró mucho miedo. Porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real. Era más grande que Ahí, y todos sus hombres estaban entrenados. Por eso Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, mandó decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amoreos y salieron de campaña con todo su ejército: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores. Apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amoreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a librarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal, y junto con él todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: no temas, los he puesto en tus manos, y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, porque había subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel, y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los acosó hasta Azecá y Maquedá. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Horón hasta Azecá. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amoreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente, sol, sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo un día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían incluido se escondieron en la cueva de Maquedá. Se lo comunicaron a Josué. Hallaron a los 5 reyes. Están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella hombres de guardia, pero ustedes no se detengan. Persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad, porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué, en Maquedá. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes, sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón,
al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, Josué les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y allí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles. Los echaron en la cueva, donde se habían escondido, y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encontraban allí hasta el día de hoy. Josué emprende la conquista del sur del país. Ese mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Enseguida, Josué y todo Israel con él pasaron de Maquedá a Libna, a la que atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel. Se apoderó de ella el segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo, y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día Josué lanzó el anatema sobre todos los habitantes como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. Las pasó a cuchillo y lanzó el anatema sobre todos los habitantes sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De ese modo, castigó Josué a toda la región y a sus reyes, la montaña, el Negev, las llanuras y las lomas. No dejó sobrevivientes, sino que lanzó el anatema sobre todo ser viviente como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gaza y desde el territorio de Gozer hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Capítulo 11. Josué emprende la conquista de la parte norte del país. Cuando Javín, rey de Azor, supo todo eso, mandó mensaje a Jobab, rey de Merom, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que viven en las montañas del norte, en la planicie de Kinerot al sur, en la planicie y en las lomas de Dor al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste, los amoreos, los hititas, los fereceos y los jebuseos en la montaña, los jebeos al pie del Hermón, en el territorio de Mizpá. Salieron de campaña con todos sus ejércitos. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, con una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se reunieron y acamparon cerca de las aguas de Merom para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no les temas, porque mañana a esta hora los entregaré heridos de muerte a Israel. Cortarás los jarretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en las aguas de Merom. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón la Grande y hasta las aguas de Misrefot y el valle de Mizpá al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se lo había dicho Yahvé. Les cortó los jarretes a los caballos y echó al fuego los carros. En ese tiempo, Josué regresó y se apoderó de Azor, pues Azor
Era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey. Condenaron al anatema y pasaron a filo de espada a todos los seres vivientes que allí estaban. No se dejó a nadie con vida en Azor, a la que se incendió. Josué se adueñó de todas esas ciudades y de todos sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y los pasó a cuchillo como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Azor, a la que Josué incendió. Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarla completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés su servidor y que Moisés había transmitido a Josué. No se olvidó de nada de todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De ese modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de la región de Gosén, de la planicie, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus llanuras, desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del Hermón. Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días, Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguna de esas ciudades hizo la paz con los israelitas. Yahvé les dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel, con el fin de que fueran consagrados en anatema y destruidos sin misericordia, como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. En ese tiempo, Josué volvió para exterminar a los Anakim de la montaña, de Hebrón, de Debir de Anab, en una palabra, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los condenó al anatema junto con sus ciudades. No quedó un solo Anakim en el territorio de los israelitas, excepto en Gaza, en Gat y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país, tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y lo distribuyó entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán. Al este, desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá al este. Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amoreos, que vivía en Hesbón. Su reino comenzaba en Aroer, a orillas del Arnón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galaad, hasta el torrente de Yabok, que marca la frontera con los amonitas, la Arabá hasta el mar de Kinerot al este, y el mar de la Arabá, o el mar salado al este, en dirección a Bet-Ha-Gesimot, y al sur de las primeras cuestas del Pisga. Og, rey de Basán, uno de los últimos Refaim, residía en Astarot y en Edrei. Su reino comenzaba en el monte Hermón, en Salca. Comprendía todo el Basán, hasta la frontera con los Gesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera con Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión de ese territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron a este lado del Jordán, al oeste desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelé que se levantaba al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a las tribus de Israel, ya fuera en la montaña o en las tierras bajas, en la Arabá o en los lomajes regados, en el desierto o en el Negev, entre los hititas, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Al rey de Jericó, al rey de Ai, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Larquis, al rey de Eglón, al rey de Geser, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Jormá, al rey de Arad, al rey de Libna,
al rey de Adulam, al rey de Maquedá, al rey de Betel, al rey de Tapúa, al rey de Jefer, al rey de Afec, al rey de Sarón, al rey de Merom, al rey de Hazor, al rey de Cimerón Merón, al rey de Aksaf, al rey de Tanac, al rey de Megido, al rey de Cades, al rey de Jocneam al pie del Carmelo, al rey de Dor en los lomajes de Dor, al rey de las naciones en Galilea, al rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Capítulo 13. Repartición de la tierra entre las 12 tribus. Josué reparte el territorio de Canaán. Josué había vivido ya muchos días y tenía mucha sed, cuando Yahvé le dijo: «Te has vuelto viejo, tienes ya mucha edad, y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Esto es lo que falta: todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de los gesuritas, desde el Sihor frente a Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, al que se lo considera como el territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gat y Ecrón, y los habitas están al sur. Luego todo el país de los cananeos desde Meará, que pertenece a Sidón, hasta Afeca, y hasta el territorio de los amoreos. El territorio de los giblitas, con todo el Líbano al este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada a Jarmut. A todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, y a todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Ahora pues, reparte este país para que sea la herencia de las 9 tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se lo darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera». Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado entonces como territorio. Desde Aroer, en el curso del Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta desde Mebda hasta Dibón, todas las ciudades de Sijón hasta la frontera con los amoreos, Galaad y el territorio de los gesuritas y los maacatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salca, y en el Basán todo el territorio de Og, que reinaba en Astarot y en Edrei, y que fue el último sobreviviente de los Rephaim. Moisés había vencido y aniquilado a estos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los maacatitas. Por eso Gesu y Maca existen hasta el día de hoy en medio de Israel. A la única tribu a la que no se le dio su parte de herencia fue la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia como él se lo dijo. El territorio atribuido a Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Rubén. Este es el territorio que recibieron, desde Aroer en el curso del Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta Mebda. Esbón con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaz, Sedemot, Mefat, Kiriatayim, Sibna y Seretazar en la montaña del Arabá, Bet Peor, las pendientes regadas del Pisga, Bet Ajesimot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino de Sijón, rey de los amoreos. Había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, que eran súbditos de Sijón y que vivían en esas tierras. El adivino Balaam, hijo de Peor, formaba parte de los que habían sido pasados a cuchillo. La frontera de Rubén era pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad.
Este es el territorio que recibieron: Yazer y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amoreos hasta Aroer, que está frente a Raba, desde Esbón hasta Ramat Hamispe y Betonim, a partir de Mahanayim hasta el territorio de Lodebar, en el valle, Betaram, Bet-Nimra, Sucot, Safón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Esbón. El Jordán y el territorio que se extiende hasta el mar de Kineret, en la ribera este del Jordán. Esa era la herencia de los clanes de Gad, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron: a partir de Mahanaim, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las tiendas de campaña de Yair en Basán, en total 60 ciudades. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, recibieron la mitad de Galaad, con Astarot y Edrei, las capitales de Og de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir. Esa era la herencia que había repartido Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte de herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, el Dios de Israel, es su herencia, como él se lo dijo. Capítulo 14. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que les dieron en herencia el sacerdote Eleazar, Josué, el hijo de Nun, y los jefes de los clanes y de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media, pues Moisés ya había dado su herencia a 2 tribus y media al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían, con las tierras que las rodeaban, para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país ateniéndose a la orden que Yahvé había dado a Moisés. La parte de Caleb. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el keniseo, le dijo: «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, respecto a mí y a ti, cuando estábamos en Cades Barné. Tenía entonces 40 años, cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barné a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras mis hermanos, que habían subido conmigo, desalentaban al pueblo, yo permanecí fiel a Yahvé, mi Dios. Por eso, Moisés hizo ese día este juramento: la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia, y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé, mi Dios». Hace 45 años que Yahvé dirigió esta palabra a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto, y Yahvé me conservó con vida, como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día en que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste entonces. Allí están los Anakim en sus ciudades grandes y fortificadas. Pero ojalá que Yahvé esté conmigo, y los expulsaré como Yahvé dijo». Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio como herencia a Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefoné el kenisita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el nombre famoso de los Anakim, y con esto el país descansó de las guerras. Capítulo 15. Los límites de las tribus de Judá. Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cadés por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado, de la lengua de tierra que mira al sur,
Se prolongaba por el sur de la subida de los escorpiones, atravesaba Sin, subía al sur de Cades Barné, pasaba luego por Jezrón, subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Asmón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa era la frontera meridional. El mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán, constituía la frontera oriental. Por el norte, partía la frontera desde el Golfete en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego a Bet-Ogla, pasaba por el norte de Bet-a-Arabá y se prolongaba hasta la roca de Bohán. Bohán era el hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir, por el valle de Acor y subía por el norte a Gilgal, frente a la subida de Adumín al sur del torrente. La frontera pasaba después por las fuentes de En-Chemech y de En-Rogel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinón, pasando por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego proseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste, en el extremo de la llanura de los Refaim por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa, luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección a Baalá, es decir, Kiriat Yarim. De Baalá, la frontera continuaba al oeste hasta el monte Seir, se prolongaba por la pendiente del monte Yarim en dirección al norte, es decir, Quesalón. Pasaba por Bet-Shemech, atravesaba Timná y llegaba por la falda norte de Ecrón. Allí se volvía hacia Chicarón, pasaba por la montaña de Baal y luego por Yabuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde allí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó: al que ataque Kiriat Sefer y se apodere de ella, le daré a mi hija Axa como esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Respondió: hazme un favor, ya que me has mandado al Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esa fue la posesión de los clanes de Judá. Lista de las ciudades de la tribu de Judá. Estas eran las ciudades al sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom en el Negev: Capsel, Arad, Jagur, Kina, Dimón, Aroer, Cades, Hazor Jituán, Sif, Telem Balot, Hazor Hadata, Keriot Esrón, es decir, Hazor, Amam, Sema, Meclada, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Bersabé y sus pastizales, Baala, Ijim, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Sigelag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajín y Rimón. En total, 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas, Estaol, Sorea, Agna, Sanúa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmot, Adulam, Soco, Aseca, Saarim, Aditaim, Hagedera y Gederotarim, 14 ciudades y sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgat, Dileán, Jamispe, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Nama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Libna, Eter, Asán
Gifta, Asna Nesiv, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas, Ecrón con sus pastizales y sus aldeas, todo lo que está en la región de Asdod, con sus aldeas desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas, Gaza con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña, Samir, Yatir, Soco, Dana, Kiriat Sefer, actualmente Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Jolón y Kilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Duma, Eseán, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, actualmente Hebrón, y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Siv, Juta, Jizreel, Yorqueam, Sanúa, Jacayim, Gibea y Timna, 10 ciudades y sus aldeas. Jalul, Betzar, Gedor, Maharat, Betamot y el Tecón, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Efratá, actualmente es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Carem, Galim, Beter y Mana, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarim y Jaraba, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Bet Araba, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá. Capítulo 16. Las tribus de Efraín y Manasés. La parte de los hijos de José comenzaba por el este, al lado del Jordán, en Jericó, en los manantiales de Jericó. Incluía el desierto que se extiende desde Jericó a Betel, en la montaña. Se extendía desde Betel hasta Luz y llegaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Se prolongaba por el oeste, en dirección a la frontera de los jafleteos, hasta la frontera de Betorón de abajo y hasta Geser, terminando en el mar. Esa era la parte que correspondió a Manasés y a Efraín, hijos de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atro-Arak, por Betorón de arriba y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Micmetat. La frontera se volvía luego al este hacia Tanat-Silo y atravesaba por el este en dirección a Janoa. Descendía desde Janoa hasta Tarot y Naara, pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Tapúa la frontera continuaba al oeste hasta el torrente de Cana y terminaba en el mar. Esa era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos a tributo. Capítulo 17. Maquir era el hijo mayor de Manasés, quien a su vez era el hijo mayor de José. Era un hombre guerrero y recibió como herencia Galaad y Basán. Esto es lo que respecta a los otros hijos de Manasés y a sus clanes, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asnel, los hijos de Sequem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus clanes. Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas. Se llamaban Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Fueron pues a ver al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a todos los jefes. Les dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diesen una parte en herencia en medio de nuestros hermanos.
Les dieron pues una posesión en medio de los hermanos de su padre, según la orden de Yahvé. Manasés recibió pues 10 partes de más en el territorio de Galaad y Basán, ya que las hijas de Manasés recibieron una posesión en medio de sus hijos. Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. Para el lado de Aser constituía la frontera el Migmetat, que está frente a Siquem. Esta descendía por el sur hacia Yazib, que es la fuente de Tapúa. Manasés poseía en efecto la región de Tapúa, pero Tapúa, en la frontera de Manasés, pertenecía a Efraín. La frontera proseguía por el torrente de Cana. Al sur de ese torrente estaban las ciudades de Efraín, fuera de las que poseía Efraín, en medio de las ciudades de Manasés. La frontera de Manasés pasaba por el norte del torrente y terminaba en el mar. El sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, y el mar era su límite. Tocaba a Aser por el norte y a Isacar por el este. En el territorio de Isacar y en el de Aser, Manasés poseía Bet-Seán y las ciudades que de ella dependen, Gibleán y las ciudades que dependen de ella, los habitantes de Dor y las ciudades que de ella dependen, los habitantes de Tánac y de Megido y las ciudades que dependen de ella. Esas 3 ciudades están situadas en alturas. Como los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de esas ciudades, los cananeos permanecieron en el país. Sin embargo, cuando se hicieron lo suficientemente fuertes, los israelitas hicieron tributarios suyos a los cananeos, pero no los exterminaron. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos diste como herencia un único territorio y una sola porción, siendo que somos un pueblo numeroso? Pues Yahvé nos ha bendecido hasta el día de hoy. Josué les respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques de los fereceos y de los Refaim. Tálenlos por su cuenta, si es que la montaña de Efraín es tan pequeña para ustedes. Los hijos de José le dijeron: la montaña no nos basta, pero todos los cananeos que viven en la llanura tienen carros de hierro, como también los que viven en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que viven en el llano de Jizreel. Entonces Josué respondió a la gente de José: ustedes son un pueblo numeroso y son muy fuertes. No habrá para ustedes más que una sola porción. La montaña les pertenece. Corten los árboles ya que es un bosque y será de ustedes en toda su extensión. Aunque el cananeo sea fuerte y tenga carros de hierro, ustedes tomarán posesión de ella. Capítulo 18. José reparte el resto del país. La comunidad entera de los israelitas se reunió en Silo, y allí levantaron la tienda de las declaraciones divinas. El país les estaba sometido. 7 tribus entre los israelitas no habían recibido todavía su herencia. Josué dijo entonces a los israelitas: ¿cuánto tiempo van a esperar todavía para conquistar el territorio que Yahvé, el Dios de sus padres, les dio? Designen 3 hombres por tribu. Los enviaré a recorrer todo el país. Harán un catastro de él para hacer después la repartición. Luego vendrán a verme. Lo dividirán en 7 partes, porque Judá quedará al sur, dentro de sus fronteras, y la casa de José al norte, dentro de sus fronteras. Cuando hayan determinado las 7 partes en que se dividirá el país, me las traerán, y yo haré el sorteo para cada uno de ustedes delante de Yahvé, nuestro Dios. No habrá ninguna parte para los levitas en medio de ustedes, porque el servicio de Yahvé es su herencia. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, ya recibieron su parte al otro lado del Jordán, al este. Moisés, el servidor de Yahvé, se la dio. Se levantaron pues y se pusieron en camino. Josué les había dado sus instrucciones en el momento de la partida para que hicieran un catastro del país. Vayan, recorran el país, tomen nota de él y vuelvan a verme. Entonces yo haré el sorteo entre ustedes, aquí en Silo, delante de Yahvé. Se fueron los hombres y recorrieron el país. Hicieron por escrito la descripción del país y de sus ciudades. Todo el conjunto estaba dividido en 7 partes. Luego volvieron donde Josué, en el campamento de Silo. Allí en Silo,
Josué efectuó el sorteo entre ellos en presencia de Yahvé. La primera parte fue para los clanes de Benjamín y recibieron en suerte un territorio situado entre el de Judá y el de José. Por el norte, su frontera partía desde el Jordán, subía por la pendiente de Jericó y proseguía por la montaña occidental para terminar en el desierto de Betabén. De allí salía la frontera hacia Luz, en la pendiente meridional, actualmente es Betel. Descendía hasta Atrot Arak, por medio de la montaña que está al sur de Betorón de abajo. La frontera avanzaba después al oeste, luego se volvía al sur, desde la montaña que está frente a Betorón por el sur, para terminar en los alrededores de Kiriat Baal, actualmente Kiriat Jearim, una ciudad de la tribu de Judá. Esto era por el lado oeste. Por el sur, partiendo de Kiriat Jearim, la frontera se dirigía a Gazín. Pasaba cerca del manantial de Neftoa, luego descendía hasta el final de la montaña, frente al valle de Ben Hinón, en la parte norte de la llanura de los Refaim. Luego bajaba por el valle de Hinón, pasaba por la pendiente sur de los Jebuseos, para llegar a En-Rogel. Entonces proseguía hacia el norte, pasaba por En-Semes y el Gilgal, que está frente a la subida de Adumín. Luego bajaba hasta la roca de Bohán. Bohán era el hijo de Rubén. Pasaba enseguida por Ketef, en la pendiente norte de Bet-a-Arama, y bajaba hasta el Arabá. La frontera pasaba por la pendiente norte de Bet-Ogla y terminaba en la parte norte del mar del Alasal, cerca de la desembocadura del Jordán. Esa era la frontera sur. Por el este, el Jordán servía de frontera. Esa era la posesión de los clanes de Benjamín con sus fronteras. Estas eran las ciudades de los clanes de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Emec, Kesis, Bet-a-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefur a Amoni, Ofni, Gaba, 12 ciudades y sus aldeas. Gabaón, Rama, Beerot, Mispe, Kefira, Mosa, Requem, Jirpel, Tarealá, Sela a Elef, el Jebuseo, esto es Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades y sus aldeas. Esa era la parte de la herencia de los clanes de Benjamín. Capítulo 19. El territorio de las otras 6 tribus. El sorteo asignó la segunda parte a Simeón, a los clanes de la tribu de Simeón. Su parte se situaba en medio de la de Judá. Recibieron como herencia Bersabé, Sema, Molada, Azar Sual, Bala, Esem, El Tobal, Betul, Jormá, Siquelag, Bet-a-Marcabot, Azar, Susa, Bet-Lebaot y Sarujen, 13 ciudades y sus aldeas. Ajín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas, y además todas las aldeas que la rodeaban hasta Baalat Ber y Rama del Negev. Esa era la parte de la herencia de los clanes de la tribu de Simeón. Se sacó la herencia de Simeón de lo que correspondía a Judá, porque la parte de Judá era demasiado grande para él. La tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá. El sorteo asignó la tercera parte a los clanes de Zabulón. El territorio que recibieron como herencia se extendía hasta Sadad. Su frontera subía por el oeste hasta Maraba. Pasaba al lado de Tabeset y del torrente que está frente a Yocneam. A partir de Sadad, la frontera se volvía al este, para el lado del sol naciente. Alcanzaba hasta Kislot Tabor, pasaba cerca de Daberat y subía a Jafia. Desde allí se extendía al este por el levante hacia Gat, Jefer e Itacasín. Tocaba luego Rimón y llegaba a los alrededores de Nea. Luego la frontera daba una vuelta al norte en dirección a Anatón y llegaba al valle de Jiftael. Allí se incluían Catat, Nahalal, Simrón, Girealá y Belén, 12 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de Zabulón,
con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la cuarta parte a Issacar, a los clanes de la tribu de Issacar. Su territorio se extendía hasta Jizreel, incluía Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Daberat, Kisión, Ebes, Remet, Engarim, Enjada y Bet-Pases. Tocando Tabor, Sahásima y Bet-Semes, la frontera llegaba al Jordán, 16 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Issacar, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la quinta parte a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amead y Miseal. Al oeste tocaba el Carmelo y el lecho del Libnat. Por el lado del sol naciente iba hasta Bet-Dagón. Tocaba Zabulón, el valle de Jiftael, Bet-Aemek y Neyel, al norte de Kabul. Comprendía Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta Sidón la Grande. La frontera iba hasta Rama y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Enseguida llegaba hasta Osa y terminaba en el mar, a la altura de Mahaleb y Aksib, con Aco, Afec y Rehob, 22 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Aser, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la sexta parte a Neftalí, a los clanes de la tribu de Neftalí. Partiendo de Elef y de la encina de Saananim, su frontera pasaba por Adami a Nekev y Yavnel, Lacum, y llegaba al Jordán. La frontera pasaba al oeste por Asnot Tabor, por Ucoc, y tocaba Zabulón por el sur y Aser por el oeste, siendo el Jordán la frontera oriental. Las ciudades eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Kinerat, Adama, Rama, Hazor, Cades, Edrei, En Hazora, Gireón, Migdal El, Jorem, Betanat y Betsemes, 19 ciudades y sus aldeas. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Neftalí, con sus ciudades y sus aldeas. El sorteo asignó la séptima parte a los clanes de Dan. El territorio que recibieron comprendía Sorea, Estaol, Ir-Semes, Saalbil, Ayalón, Silata, Elón, Timna, Ecrón, El-Tequé, Gibetón, Baalat, Azor, Bené-Perac y Gatrimón. Hacia el mar, Jeracón con el territorio que está frente a Jopé. Pero la tribu de Dan no pudo apoderarse de su territorio. Por eso esos clanes subieron a atacar Lesem, se apoderaron de ella y la pasaron a cuchillo. Luego de la toma de Lesem, se instalaron allí y le dieron el nombre de Dan, el de su antepasado. Esa era la herencia de los clanes de la tribu de Dan, con sus ciudades y sus aldeas. Se había terminado el reparto del país con sus respectivas fronteras. Entonces los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, un territorio en medio de ellos. Según la orden de Yahvé, le dieron la ciudad que aquél había pedido, Timnat Sera, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se instaló allí. Estas son las partes de la herencia que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de los clanes repartieron por sorteo entre las tribus de Israel. Eso fue en Silo, en presencia de Yahvé a la entrada de la tienda de las declaraciones divinas. De ese modo se acabó con el reparto del país. Capítulo 20. Las ciudades de refugio. Yahvé pidió a Josué que repitiera a los israelitas lo que había hecho decir a Moisés. Dispongan entre ustedes ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el que haya dado muerte a otro por error o sin querer. Le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que quiera refugiarse en una de esas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad. Allí expondrá su caso a los ancianos de la ciudad, y éstos lo acogerán entre ellos en la ciudad
y le darán una casa para que viva con ellos. Si el vengador de la sangre lo persiguiere, no pondrán en sus manos al que haya matado, porque mató a su prójimo sin querer, no sentía odio por él con anterioridad. El que mató se quedará en la ciudad hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado, y hasta que haya muerto el sumo sacerdote, que se encuentre en funciones esos días. Entonces el que haya matado podrá regresar a su casa en la ciudad de donde huyó. Se consagró pues a Cadés de Galilea en la montaña de Neftalí, Siquem en la montaña de Efraín, y Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá. Al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se había designado a Becer en el desierto, en la meseta en el territorio de Rubén, Ramot en Galaad en el territorio de Gad, y Golán de Basán en el territorio de Manasés. Estas son las ciudades de refugio para los israelitas y para los extranjeros que viven con ellos. Allí se refugiará cualquiera que haya dado muerte a otro involuntariamente para escapar de la mano del vengador de la sangre hasta el momento en que comparezca ante la comunidad. Capítulo 21. Las ciudades de los levitas. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de los clanes de las tribus de Israel en Silo, en el territorio de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme a la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los caatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín, recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Caat recibieron según sus clanes 10 ciudades en las tribus de Efraín, de Dan y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron según sus clanes 13 ciudades en las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y en la media tribu de Manasés, instalada en Basán. Los hijos de Marari recibieron según sus clanes 12 ciudades en las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas asignaron pues por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron en la tribu de Judá y en la tribu de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían al clan de los caatitas de la tribu de Leví. En la montaña de Judá les dieron Kiriat Arba con sus pastizales. Era la ciudad del padre de Anac, actualmente Hebrón. Pero a Caleb, hijo de Jefoné, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, Libna y sus pastizales, Yatir y sus pastizales, Estemoa y sus pastizales, Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yuta y sus pastizales, y Bet-Semes y sus pastizales. 9 ciudades en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Geba y sus pastizales, Anatot y sus pastizales, y Almón y sus pastizales. 4 ciudades. El total de ciudades para los sacerdotes, hijos de Aarón, fue de 13 ciudades con sus pastizales. Para los otros clanes de los hijos de Caat, para los demás levitas, hijos de Caat, se tomaron ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem y sus pastizales en la montaña de Efraín. Era una ciudad refugio para los que habían dado muerte a alguien. Geser y sus pastizales, Sibsaín y sus pastizales, y Bet-Orón y sus pastizales. 4 ciudades. En la tribu de Dan, el Teque y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, y Get-Rimón y sus pastizales. 4 ciudades.
En la tribu de Manasés, Tanac y sus pastizales, y Gibleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales, para los clanes que faltaban de los hijos de Caat. A los hijos de Gersón que pertenecían al clan de Leví, les dieron Golán en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y Astarot con sus pastizales. En la media tribu de Manasés, 2 ciudades. En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, Daberat y sus pastizales, Yarmut y sus pastizales, y Enganim y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Abdón y sus pastizales, Elcat y sus pastizales, y Rehob y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Neftalí, Cadés de Galilea, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Amot Dor y sus pastizales, y Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de Gersón fue de 13 ciudades y sus pastizales. Al clan de los hijos de Merarí, es decir, a todo el resto de los levitas, les asignaron en la tribu de Zabulón, Yocneam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Naalal y sus pastizales, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, frente a Jericó, en la tribu de Rubén, Becer en el desierto en la meseta, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Yahaz y sus pastizales, Kedemot y sus pastizales, Mefaat y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramot de Galaad, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Mahanaim y sus pastizales, Hezbón y sus pastizales, y Yaser y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignadas al clan de los hijos de Merarí, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios de los israelitas fue de 48. La ciudad se entendía de la ciudad y de sus pastizales que la rodeaban, y así era para todas las ciudades. De ese modo, Yahvé dio a los israelitas todo el país que había jurado a sus padres que le daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido, todo se realizó. Capítulo 22. El altar en la otra ribera del Jordán. Josué convocó a la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han obedecido todo lo que Moisés, servidor de Yahvé, les ordenó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. Ha pasado mucho tiempo, pero ustedes no han abandonado a sus hermanos hasta el día de hoy, y han observado fielmente el mandamiento de Yahvé su Dios. Ahora que Yahvé su Dios les concedió el descanso a sus hermanos, como se lo había dicho, vuelvan y ocupen nuevamente sus tiendas en el territorio que les pertenece y que Moisés, servidor de Yahvé, les dio al otro lado del Jordán. Tan solo acuérdense de poner en práctica los mandamientos y las leyes que Moisés, el servidor de Yahvé, les prescribió. Amen a Yahvé su Dios, sigan todos sus caminos, guarden sus mandamientos, apéguense a él y sírvanlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, luego los despidió y retornaron a sus hogares. Moisés había dado Basán a una mitad de la tribu de Manasés. A la otra mitad de la tribu, Josué le dio una herencia entre sus hermanos al oeste del Jordán. Al enviarlos de vuelta a sus tiendas, Josué los bendijo. Les dijo: vuelvan a sus tiendas cargados de riqueza.
cuanto ganado, oro, plata, bronce, hierro y ropa. Repartan los despojos de sus enemigos entre sus hermanos. La gente de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en el territorio de Canaán. Regresaron al territorio de Galaad, pues esa era la herencia que habían recibido, tal como Yahvé lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando llegaron a los alrededores del Jordán, que forma parte del territorio de Galaad, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar en la ribera del Jordán. Era un altar de una altura impresionante. La noticia llegó a los israelitas. Fíjense que la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar frente al territorio de Canaán, en los alrededores de Gilgal del Jordán, junto a la frontera de los israelitas. Entonces, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo para subir contra ellos y hacerles la guerra. Los israelitas mandaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, en el territorio de Galaad, a Finjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes con él, un jefe de clan por cada una de las tribus de Israel. Cuando llegaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, en el territorio de Galaad, les dijeron: «Esto es lo que dice la comunidad de Yahvé. Ustedes han cometido una infidelidad con el Dios de Israel. ¿Así que quieren apartarse de Yahvé? Al construir un altar, se han rebelado contra Yahvé. ¿No les bastó con el crimen de Peor? Todavía no nos hemos recuperado de la peste que asoló a toda la comunidad de Yahvé. Si hoy en día se han rebelado contra Yahvé, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si el territorio que poseen les parece impuro, vénganse al territorio que es la herencia de Yahvé, allí donde Él ha establecido su morada, y les darán una porción en medio de nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé y contra nosotros, construyendo un altar distinto al de Yahvé nuestro Dios. Acuérdense de la infidelidad de Acán, hijo de Serán. A propósito del anatema, la cólera de Yahvé castigó a toda la comunidad de Israel, y no murió solamente él por culpa de su crimen. La gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: «El Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, sabe la verdad e Israel debe saberla. Si nos hubiéramos rebelado contra Yahvé, si le hubiésemos sido infieles, entonces que Yahvé no nos perdone. Si edificamos este altar para apartarnos de Yahvé, para ofrecerle holocaustos y oblaciones, para presentarle sacrificios de comunión, que el mismo Yahvé nos pida cuenta de ello. Pero actuamos así por temor a lo que pudiera ocurrir después. A lo mejor un día sus hijos dirán a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes. Ustedes no tienen, pues, parte alguna con Yahvé. Y de ese modo, debido a sus hijos, nuestros hijos dejarán de temer a Yahvé». Entonces nos dijimos: «Construyamos un altar, no para ofrecer en él holocaustos o sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre nuestros descendientes. Será una prueba de que practicamos el culto a Yahvé, en presencia de Él, por nuestros holocaustos, nuestras ofrendas y nuestros sacrificios de comunión. De ese modo sus hijos no podrán decir a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Yahvé». Nos dijimos: si mañana nos hablan de esa manera a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos: miren la forma del altar de Yahvé que nuestros padres construyeron, no para los holocaustos o para los sacrificios, sino para que sea una prueba entre nosotros y ustedes. No queremos rebelarnos contra Yahvé ni dejar de servirle. No construimos este altar para el holocausto, para la ofrenda o para el sacrificio de comunión, ni tampoco el menosprecio del altar de Yahvé que está delante de su morada. Esas palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés les gustaron al sacerdote Finjas, a los jefes de la comunidad y a los jefes de los clanes de Israel que estaban con él. El sacerdote Finjas
dijo a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés: Ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros, ya que ustedes no cometieron infidelidad contra Yahvé. Ustedes han ahorrado a Israel los azotes de Yahvé. Entonces, dejando a los hijos de Rubén y de Gad en el territorio de Galaad, el sacerdote Finjas y los jefes regresaron al país de Canaán, donde los israelitas les dieron cuenta de todo, y los israelitas lo aprobaron. Bendijeron a Dios y desistieron de marchar en son de guerra para arrasar el territorio donde vivían los hijos de Rubén y de Gad. Por su parte, los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron a este altar testigo, porque dijeron: es testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Capítulo 23. Discurso de Josué en Siquem. Hacía ya mucho tiempo que Yahvé había librado a Israel de todos sus enemigos de los alrededores y le había dado la tranquilidad. En cuanto a Josué, ya estaba viejo y de edad avanzada. Josué entonces reunió a todo Israel junto con sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus escribas y les dijo: Estoy ahora viejo y de edad avanzada. Ustedes vieron todo lo que Yahvé, el Dios de ustedes, hizo a esas naciones con las que se enfrentaron. Yahvé, su Dios, combatió al lado de ustedes. Miren, les repartí por sorteo el dominio de esas naciones que permanecían entre ustedes y que eliminé. Esta será la herencia de sus tribus desde el Jordán hasta el gran mar hacia el lado del sol poniente. Yahvé, su Dios, los expulsará ante ustedes y les quitará la tierra para que sea de ustedes, como Yahvé, su Dios, se lo dijo. Tengan pues ánimo, observen y pongan en práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos. No les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé su Dios, y solo a Él seguirán, como lo han hecho hasta hoy. Yahvé expulsó ante ustedes a naciones grandes y poderosas, y nadie pudo ponerles resistencia hasta hoy. Uno solo de ustedes perseguía a 1000, porque Yahvé su Dios combatía para ustedes, como Él se lo había dicho. Amen a Yahvé su Dios, es vital para ustedes. Si se apartan de Él, si se juntan con los otros pueblos que quedaron entre ustedes, si se mezclan con ellos, casándose y se visitan mutuamente, sépanlo bien. Yahvé su Dios no continuará despojándolos ante ustedes. Pero ellos serán para ustedes como un lazo y como una trampa, como un látigo en su espalda y espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan desaparecido de esta buena tierra que Yahvé su Dios les dio. En el momento en que me estoy yendo por el camino de toda criatura, reconozcan desde el fondo de su corazón y de su espíritu que Yahvé su Dios realizó todo lo que había prometido. Todas sus palabras se han cumplido, ni una sola quedó sin efecto. Por eso, así como se realizaron todas las promesas de Yahvé su Dios respecto a ustedes, de igual forma, Yahvé realizará en contra de ustedes todas sus amenazas hasta exterminarlos de esta buena tierra que les dio. Si ustedes son infieles a la alianza que Yahvé su Dios les propuso, si sirven a otros dioses y se prosternan delante de ellos, entonces se encenderá contra ustedes la cólera de Yahvé y desaparecerán rápidamente de esta buena tierra que Él les dio. Capítulo 24. Renovación de la alianza en Siquem. Josué reunió pues en Siquem a todas las tribus de Israel. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los escribas, y éstos se presentaron ante Dios. Josué dijo entonces a todo el pueblo: Esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Teraj, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero yo tomé a su padre Abraham más allá del río y le hice recorrer todo el territorio de Canaán. Multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú. Le di el monte Seir a Esaú como su propiedad,
Pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y tuvieron lugar las plagas de Egipto, y todo lo que hice allí. Enseguida los hice salir. Cuando llegaron ustedes al mar, y los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros, y sus jinetes hasta el mar de los juncos, clamaron a Yahvé, y Yahvé interpuso una niebla entre ustedes y los egipcios, hizo retroceder el mar sobre ellos, y los cubrió. Ustedes vieron con sus ojos lo que hice en Egipto, después de lo cual permanecieron por largos días en el desierto. Después los hice entrar en el país de los amorreos que viven al otro lado del Jordán. Pelearon entre ustedes y yo los puse en sus manos. Conquistaron ustedes su país y los exterminé ante ustedes. Fue entonces cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, salió en son de guerra contra Israel, y mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y tuvo que bendecirlos. Así fue como los libré de sus manos. Luego ustedes atravesaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jebeos y los jebuseos los atacaron, pero los entregué en manos de ustedes. Expulsé delante de ustedes a los 2 reyes amorreos, no por la espalda o el arco, sino por medio de las avispas que mandé delante de ustedes. Les di una tierra donde no han trabajado, ciudades que no construyeron, pero que han habitado, viñas y olivares que no plantaron, pero cuya fruta han comido. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron, tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán. O bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: por ningún motivo abandonaremos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé, nuestro Dios, fue quien nos hizo subir con nuestros padres desde Egipto, y nos protegió a lo largo del camino por donde íbamos, y en medio de todos los pueblos por donde pasábamos. Yahvé fue quien expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, como también a los amorreos que vivían en este país. Serviremos pues a Yahvé, Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará, les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. El pueblo dijo a Josué: de ninguna manera, serviremos a Yahvé. Entonces Josué les dijo: ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Le respondieron: somos testigos. Pues bien, dijo José, voten ahora a los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Ese día estableció Josué una alianza con el pueblo. Le impuso un estatuto y una regla en Siquem. Escribió todas esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario de Yahvé. Josué dijo entonces al pueblo: esta piedra atestiguará en contra de ustedes, porque escuchó todas las palabras que Yahvé pronunció delante de nosotros. Servirá como testigo en contra de ustedes para impedirles que renieguen de su Dios. Después Josué mandó de vuelta al pueblo a cada uno a su posesión. Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, murió después de eso, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en el territorio que había recibido en el reparto, en Timnat Será, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sucedieron a Josué, pues habían visto todo lo que Yahvé había realizado en favor de Israel. En Siquem
sepultaron los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en una parcela que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió también y lo enterraron en la montaña de Efraín, en Gibea, ciudad que había sido otorgada a su hijo Finjas.